Volumen I. La saga del dios ingeniero y la semilla de la supervivencia. Introducción. El misterio en la arcilla. Referencia. Bienvenidos a la llanura de Shinar, la tierra entre los ríos, donde el barro se convirtió en palabra hace más de 5 milenios. No estamos sobrevolando las arenas de Egipto o los castillos europeos. Nuestro destino es el origen mismo de la memoria. Bajo las dunas del actual Irak, las tablillas cuneiformes, silentes durante milenios, custodian un relato que desafía el Génesis. La crónica de una traición divina, la épica del diluvio vista no como un castigo justo, sino como un acto de exterminio masivo decretado por un déspota cósmico. Esta es la historia de Enki, el dios del abismo de agua dulce, el Apsu, el ingeniero de la magia, y su juramento roto para salvar a Atrahasis, el hombre que cargó el destino de toda una especie. Acto I. El panteón discordante. 1. El rigor inquebrantable de Enlil. Referencia. En la santa ciudad de Nippur, el epicentro del poder Anunnaki, se erguía Enlil, el señor del viento y la tormenta. Su dominio era el ki, la tierra, y su ley era la jerarquía. Enlil no era un rey, era el administrador supremo. Para él, el universo debía operar con la precisión glacial de un reloj de sol, sin errores, sin desviaciones emocionales. Representaba el orden, el me, la estructura rígida que garantizaba la estabilidad del cosmos. Su severidad no era crueldad, era eficiencia, y por ello, su paciencia era nula ante la disfunción. 2. La profundidad acuosa de Enki. Referencia. En contraste, en la ciudad más antigua, Eridu, a la orilla del Golfo, moraba Enki o Ea, como lo llamarían los acadios. Era el medio hermano de Enlil, pero su naturaleza era la del agua, adaptable, profunda y misteriosa. Era el patrón de la sabiduría, Gestu, la magia y la artesanía. Si Enlil era el decreto, Enki era la solución. Él no gobernaba por la fuerza, sino por la astucia, Nisirtu. Donde Enlil veía una regla que debía cumplirse ciegamente, Enki veía un acertijo que podía resolverse mediante el ingenio. Esta dualidad, esta grieta en la familia real divina, sería la que decidiría el futuro de la humanidad. Acto I. La arcilla y el caos demográfico. 1. El proyecto Luyu. Referencia. La humanidad Luyu no nació por amor. Fue un proyecto de ingeniería genética. Los dioses menores, los Igigi, se habían rebelado contra la carga de cavar los canales y arar los campos de los Anunnaki. Para liberarlos, Enki y la diosa madre Ninhursag, o Ninti, diseñaron un sustituto. La receta fue una mezcla alquímica y visceral. Tomaron arcilla, la materia prima de Sumeria, y la mezclaron con la carne y la sangre de un dios sacrificado. Esa sangre divina, cargada de la inteligencia y el espíritu, era la chispa animadora que elevó al Luyu de simple barro a un ser consciente. El propósito era claro. El hombre trabajaría y el dios gobernaría. Un sistema perfecto. 2. El sonido insoportable. Referencia. Pero Enki, el sabio, cometió un error de cálculo. La fertilidad. Bendecidos con la capacidad de multiplicarse rápidamente, los humanos colonizaron la tierra. El rumor de sus vidas, sus herramientas golpeando el metal, sus fiestas, sus quejas, sus gritos de guerra se fusionó en un estruendo constante que ascendió a las cámaras de descanso de Nippur. Para Enlil, el orden era el silencio, el ruido era la anarquía, y el rugido persistente de la humanidad era una afrenta directa a su autoridad, un insomnio cósmico que lo consumía. El ruido de la humanidad es demasiado grande. Su bullicio me despierta. No puedo descansar. Su ira se volvió fría y calculadora. El Luyu era un proyecto fallido y debía ser terminado. Acto I. Los ensayos de la destrucción y el rescate subterráneo. Enlil, incapaz de lograr una aniquilación rápida, envió 3 plagas sucesivas, y en cada ocasión, Enki operó como el guardián de la sombra, el abogado de la defensa de la raza humana. 1. La peste. Enlil desató una enfermedad tan virulenta que diezmó a la población. Enki, sin romper explícitamente el pacto, aconsejó a Atrahasis, su favorito, el más piadoso y observador de los mortales, que cesara todo culto a los demás Anunnaki. El hombre obedeció, ofreciendo solo sacrificios al dios de la peste.
Abrumado por la atención exclusiva, el dios de la enfermedad se sintió halagado o confundido y retiró la plaga. La humanidad se recuperó. Y con ella, regresó el ruido. 2. La gran sequía. Frustrado, Enlil intentó un método más lento y tortuoso. El hambre. Ordenó a las nubes retener su lluvia y al suelo volverse infértil. Los canales, el alma de Sumeria, se secaron hasta convertirse en cicatrices de barro agrietado. La gente, consumida por el hambre, recurrió al canibalismo. De nuevo, Enki intervino, enseñando a Atrahasis técnicas de irrigación especializadas y métodos para manipular las reservas de agua subterránea, su dominio, el Apsu, permitiendo a los suyos sobrevivir a la hambruna. 3. El juramento de sangre. El decreto final. La última intervención de Enki fue la gota que colmó el vaso. Enlil convocó el consejo de los Anunnaki, y esta vez el decreto fue irrevocable. Un abubu, un diluvio total que no dejaría supervivientes. Y para prevenir la traición, impuso el juramento cósmico, obligando a cada deidad, bajo amenaza de su propia aniquilación, a guardar el secreto de la destrucción. Enki juró, su conciencia quedó dividida entre el deber a su hermano y el vínculo con su creación. Acto IV. La carta bajo la pared de cañas. 1. La grieta legal. Referencia. Atrapado por su propia palabra, Enki ideó la evasión más brillante de la mitología. No podía hablarle al hombre, pero sí podía hablarle a la materia. Descendió a Eridu y se colocó junto a la humilde cabaña de Atrahasis. En lugar de dirigirse al hombre, el dios susurró sus instrucciones a la pared de cañas, el frágil material del hogar sumerio. Pared de cañas, escucha. Casa de barro, atiende. Debes destruir tu casa. Sus juncos y maderos serán el armazón de la salvación. El mensaje era claro y deslumbrante en su legalismo. El dios le había hablado a un objeto inanimado, no a la humanidad. El juramento seguía intacto. 2. Ingeniería de la supervivencia. Referencia. Las instrucciones para el arca eran de una ingeniería práctica. No una caja, sino una embarcación de juncos trenzados y reforzada. El punto crucial fue el sellado. Toneladas de betún y brea. El asfalto natural que brotaba del suelo mesopotámico. Esta sustancia negra, pegajosa y sulfurosa no solo impermeabilizaría la nave, sino que la convertiría en una cápsula sellada contra la fuerza demoledora del agua y el viento. Atrahasis tuvo que trabajar frenéticamente, en secreto, manipulando los depósitos naturales de petróleo para preparar el sellado. 3. El código lingüístico, Kuku. Referencia. El último desafío fue la evacuación. ¿Cómo hacer que el pueblo abandonara la ciudad sin causar pánico? Enki instruyó a Atrahasis a usar un código de doble sentido, una trampa verbal. Dirás, me voy de la ciudad, y sobre vosotros lloverá la abundancia. La palabra clave era Kuku. En sumerio, Kuku podía significar comida, trigo, pastel de cebada o bendición. Así lo entendió el pueblo. El rey se va, y los dioses nos bendecirán con una lluvia de maná. Pero el significado oculto, el que conocían Enki y Atrahasis, era que Kuku también significaba oscuridad total, desgracia o viento destructor. La promesa fue cumplida. Llovió la abundancia de la desgracia. La gente celebró la partida de Atrahasis, convencida de la próxima bendición, mientras él cargaba en silencio la semilla genética de la humanidad en la nave blindada. Acto V. El posdiluvio y el legado de la arcilla. 1. La inundación y el luto divino. El cielo se desgarró. El abubu descendió con una fuerza que hizo temblar el ki. Por 7 días y 7 noches, la tierra fue un solo océano. El horror fue tan grande que incluso los Anunnaki, que habían votado por la destrucción, se acurrucaron de miedo, aterrorizados por su propia potencia. La diosa madre, Ninursak, que había moldeado a los humanos, se lamentó por su creación, como una madre que ha perdido a sus hijos. Cuando el arca de Atrahasis finalmente se posó sobre la cumbre de una montaña, la humanidad había sobrevivido gracias al ingeniero que valoraba el ingenio por encima del dogma. 2. La filosofía del descanso.
Referencia. El narrador concluye esta épica novela de ciencia ficción con el concepto sumerio de la cámara del sueño. Enki, el patrón de la sabiduría, nos enseña que el descanso no es una pérdida de tiempo. En los templos, el dormitorio del dios era un lugar de regeneración, donde el alma viajaba, se limpiaba y recibía instrucciones para el día siguiente. El mensaje final para el espectador es la inmersión en este legado. Cuando ustedes cierren los ojos esta noche, no lo vean como un final del día. Véanlo como una entrada en su propio templo personal, en su propio Apsu. Allí, en la oscuridad fértil de los sueños, la arcilla de su ser será remodelada. Cada mañana, al despertar, es un pequeño posdiluvio. El mundo se entrega de nuevo, lavado y lleno de posibilidades. Llevamos la sangre de los gigantes y la astucia del ingeniero Enki. Somos la semilla de la supervivencia, la descendencia del hombre que le ganó una partida de ajedrez al destino. Gracias por vernos. Si te gustó el contenido del vídeo, dale me gusta y comparte, y no olvides activar las notificaciones.